Hola personitas del mundo, bienvenidos al cuarto episodio de La novia de Frankenstein. Mi nombre es Amor y claro, bueno, te vas a preguntar si es que ya has escuchado nuestros capítulos anteriores. ¿Por qué no está Jun aquí? ¿Por qué no ha hecho su gran aparición? Simplemente hubo una situación un poco complicada personal en la vida de Jun que pues está impidiendo que continúe con nosotros por un tiempo. Entonces, como ya mencioné, eh, este problema es un poco delicado, es un poco fuerte, lo cual yo no me siento con el derecho de venir a hablar sobre eso. Así que mejor cuando Jun se sienta mejor y necesite hablar de esto con ustedes, pues cuando regrese aquí al podcast, pues vamos a platicar un poquito más de eso a fondo, posiblemente, si es lo que ella quiere. Pero bueno, antes también de comenzar y de haber mencionado lo de Jun, eh, también me gustaría pues ofrecerles una disculpa a todos nuestros escuchas. Yo sé que pues vamos empezando, que no tenemos una audiencia muy grande, pero a pesar de eso somos una comunidad pequeña, pero estamos, ¿sí? Entonces recibimos muchos mensajes como preguntando, oye, ¿qué pasó? No has subido podcast, ¿estás bien? Igual mis propios pues amigos cercanos preguntaban, oye, ¿qué pasó? O sea, sí he visto que has subido contenido en otro lado, pero ¿por qué en el podcast? ¿Qué pasó? Bueno, simplemente tiene que ver un poco con lo de Julia, pero también porque pues este problema de la cuarentena, el virus, nos hizo un poco imposible, ¿cómo explicarlo? Pues poder grabar en el estudio en el que estuvimos grabando. Les recuerdo que nosotros grabábamos en la universidad en la que yo estudio y en la que estudió Julia. Entonces, pues aprovechábamos ese espacio que pues muchas veces no se ocupaba, pues para grabar, aprovechar el buen audio, la buena calidad de sonido que hay en ese espacio. Pero repito, por la cuarentena pues ya no puedo ni ingresar a mi universidad, todo lo estoy haciendo en línea. Entonces es una de las razones por las cuales pues estoy grabando hasta ahorita yo sola, y por lo mismo también del virus pues ni Julia ni yo nos podíamos reunir. Entonces íbamos posponiendo y como según al inicio todo este asunto iba a ser como no, que va a acabar en unas 2 semanas, no, que no se preocupen, todo va a estar bien en un mes, en mayo, mira, ya estamos para junio y según esto todavía va a faltar mucho tiempo para que podamos ser libres y volar como pájaros en la intemperie. Por lo tanto, pues yo estuve platicando con Julia sobre cómo grabar juntas, así aunque sea a distancia, que sí a lo mejor sí iba a distorsionar un poco este asunto de un audio y el otro, porque yo por lo menos aquí en mi casa sí tengo un buen micrófono, pero Julián no tenía uno, entonces estábamos como, uy, ¿qué hacemos? Total que pues es una de las razones por las cuales también hasta ahora estoy subiendo contenido. No se preocupen que pues a partir de ahora yo espero que no volvamos a faltar con ningún solo, vamos, con ningún solo video en YouTube y audio o episodio aquí en el podcast, por lo mismo de que pues es pesado como sentir que tienes un proyecto muy bueno, un proyecto que siempre has querido hacer y que pues una u otra cosa te ha llevado a que no la continúes o que no la termines. Por lo tanto, bueno, sin ya más plática, vamos a pasar a la sección que es Shit Happens. Si no mal recuerdan, tenemos 4 secciones en el canal, yo hablando como si tuviera un canal de YouTube. Pero bueno, aquí en el podcast tenemos 4 secciones y Shit Happens es como nuestra sección para hablar de temas serios, para hablar como temas controversiales, pero temas importantes al fin y al cabo. Yo sé que para hacer un episodio, para retornar en este asunto, pues como que es muy pesado como hablar de algo muy serio, pero siento que este tema es muy importante tomarlo y mencionarlo, pero rayos, como es con eso de que no hemos grabado en 2 meses, se me olvidó mencionar las redes sociales. Síguenos en Facebook como el podcast de la novia de Frankenstein, tanto en Instagram como en Twitter como @FrankensteinPod. Y si tienes una duda, sugerencia o quieres contactarnos de alguna manera, ya sea profesional o nada más para echar el coto acá, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico la novia de Frankenstein habla de
gmail.com. Frankenstein, por si se van las moscas, es FRANKENSTEIN. Entonces, quería mencionar esto antes de ya comenzar con la sección. Bueno, el tema de hoy es: la novia de Frankenstein habla sobre las fake news y las consecuencias de compartirlas. Bueno, este episodio más que nada va a ser como una pequeña guía para pues combatir, la desinformación en este momento, en esta era de tanta tecnología, más ahora que estamos como en este asunto de la cuarentena, que estamos encerrados en casa. Pues ¿qué es lo que hacemos? Primero pues ir al Facebook, ir al Instagram, al Twitter, es ahí estar como viendo los hilos, a ver qué show, a ver qué chisme hay nuevo, normal. ¿Y por qué comenzó todo esto de las fake news? Me gustaría comentarlo también, que esto lo estoy haciendo tanto por el podcast, tanto porque estoy haciendo como un... ¿Cómo explicarlo? Como una campaña, exactamente, como una campaña en redes sociales sobre conocer las fake news, cómo identificarlas y todo esto. Entonces, este episodio también es parte de eso. De hecho, si sigues las cuentas en las redes sociales, te darás cuenta que he estado publicando ciertos posts hablando al respecto un poquito más a fondo, pero a modo de imágenes para pues digerirlo fácilmente, ¿no? Pero bueno, empezando ya con el pie derecho, vamos a comentar primero qué son las fake news. Porque uno puede decir fake news, ¿qué es eso? O sea, ¿es algo gringo? ¿Qué es eso? Fake news o noticias falsas, que se viene traduciendo del inglés, pues son noticias engañosas, como bien se traduce de la palabra, y tú dirás, ¿qué es esto? ¿Cómo pasa? ¿Por qué? Básicamente hay ciertas empresas, ciertas personas no públicas que se dedican a fabricar o compartir este tipo de información falsa. Tú dirás, ay, eso no puede ser, ¿cómo va a ser posible? Pues sí, o sea, obviamente uno a lo mejor por mal informado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que la vecina, pues le sucedió algo, ¿no? Pero no sabes bien cómo está la onda entonces tú empiezas como a divagar sobre el tema, y pues vas y le cuentas a tu vecina, que también es tu amiga, y así se va haciendo como la cadena, ¿no? Una cadena larga de desinformación. Cuando a lo mejor si tú mencionaste, no, pues que se compró un perro, pero que era un perro chihuahua, llegas a conocer bien esta noticia de la vecina, y resulta que no se compró un perro, sino que fue alguien y le regaló un gato blanco, por decir. O sea, esto es un ejemplo un poco, vamos a decir la palabra tonto, pero quería como poner un ejemplo básico, un ejemplo más digerible para comprender esto de las fake news. Porque es tan importante también conocer qué es una fake news, simplemente porque hay muchas personas que no lo conocen. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, ayer mi papá, que acababa de publicar un post de... ¿De qué era? No me acuerdo. Ah, sí, ya, era de las fake news y de cómo detectarlas, o sea, que como pasos para detectar una fake news. De eso vamos a hablar más adelante. El chiste es que él me contó que uno de sus conocidos le envió un video, no sé si haya sido un video, según yo sí era un video, donde era según una persona que andaba hablando de que el virus nuevo, que según que no, que era una conspiración del gobierno, un tipo de cosas así, ¿sabes? Y es como de que, dude, ¿por qué te crees eso? Y hay gente que honestamente, y me incluyo, somos muy ingenuos. A mí, o sea, y justamente me pasó en una clase que una amiga andaba, bueno, una compañera estaba platicando como de que no, hombre, Leslie, que así le pasó a mi amiga, que ten cuidado, que no sé qué, le estaba diciendo mi amiga a otra que se llama Leslie, ¿no? Entonces, yo estaba como de que, en serio, o sea, yo ahí en el chisme de la clase, ¿no? Pero yo sí me la creí, ya después como que captó mi cerebro, ah, no, esto no es cierto, es pura broma, no es puro coto. Entonces, te digo, me incluyo en esa pequeña población que es ingenua y que creemos en lo que dice la gente. Uno, pues yo creo que somos así principalmente porque que pensamos o
queremos pensar que la gente te dice las cosas con buena intención o a lo mejor pues uno no capta la broma, ¿sabes? Entonces es una de las razones por las cuales quiero enfatizar sobre lo que es una fake news. No estoy mencionando esto como para decir, ay, eres alguien incompetente que no sabe qué es eso. No, 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 simplemente pues creo que es importante aclarar, a lo mejor hay gente que tiene como una idea diferente a lo que realmente es una fake news. Es importante destacar que siempre, 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 desde la era de nuestros tatarabuelos, ha habido noticias engañosas o desinformación sobre una noticia que se comparte. Sin embargo, a partir de esta emergencia que hubo de estar encerrados en casa, el internet como que ha explotado de una forma, vamos, increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque como mencioné hace rato, todo el mundo está conectado al 100 en este momento, ya sea escuchando un podcast como lo estás haciendo ahora, ya sea viendo un video de YouTube, no sé, viendo un post de Facebook. Y hablando de Facebook, siento que es una de las redes sociales y Twitter también, las que más se prestan a una desinformación mayor. No estoy diciendo que las demás no, simplemente que por experiencia personal siento que es una de las que más enfatiza este tipo de acciones. Entonces, las fake news es un término utilizado para conceptualizar pues más que nada la divulgación de noticias falsas, y estas provocan un peligroso círculo de desinformación. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque es como ir dando vueltas al engaño y compartiéndolo con otra gente y que vivan engañadas cuando a lo mejor la información es lo contrario, ¿no? Entonces, las redes sociales permiten que estos usuarios, o sea, y con usuario me refiero a todas las personas que usan el internet o las redes sociales, sean tanto productores slash creadores y también consumidores de contenidos a la vez. Esto pues ha hecho que se facilite un poco la difusión de este contenido engañoso, y una fake news no nada más es un contenido engañoso, es un contenido también falso que ve, o sea, puede que este contenido se haga ver como que es verdadero, pero si uno investiga más a fondo, si uno consulta fuentes y eso, te das cuenta que es falso. Más adelante vamos a hablar de eso. Y otra cosa que es muy importante, hay fake news también que son fabricados. Yo cuando me enteré de esto, yo estaba como que, ¿cómo puede ser esto? O sea, yo en mi mente estaba como que si una fake news es como algo que a lo mejor y no está tanto así como en, en el ámbito de contar algo verdadero, sino que a lo mejor cambiando una que otra cosa para beneficio de otra, algo así, pero conocer ahora de que pueden fabricar una noticia falsa y uno creérselo. Y un ejemplo de esto, y eso lo comenté en mi clase de opinión pública, no me acuerdo si una compañera o un compañero lo mencionó, de que según en el Soriana de Veracruz, no, esto es una información falsa, se los comento antes de mencionarlo. Esto que voy a mencionar es una fake news, y esto lo estoy poniendo como ejemplo porque hasta suena loco lo que les voy a decir. Entonces, según en un Soriana de Veracruz, estaban vendiendo carne humana, haciéndola pasar por carne de cerdo, algo así. O sea, y hubo mucha gente que se la creyó. O sea, yo como poniéndome en plan así como de, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo va a ser posible? Obviamente yo en ese momento dije, ay, obviamente no es cierto, pero es que uno como que cae fácilmente en eso de creer en una fake news, porque muchas veces no es que lo hagan las empresas como por decir, no sé, milenio.com, que es un periódico muy reconocido y que obviamente al ser un periódico pues trae noticias verdaderas, ¿no? Pero al ser de un periódico, ya sea virtual o algo, uno piensa que al decir que cuando ves esa publicación y dice la palabra periódico fulano de tal, tú automáticamente crees que es verdad, porque pues ya sabes, hay periódicos nuevos, periódicos que son exclusivamente en línea, periódicos que pues no tienen mucho auge o gran
pues visualización como otros mucho más grandes. Entonces uno como que siento que esa es una de las razones por la cual la gente cree mucho en esto de las fake news. Pero por lo tanto, o sea, imagínate que esta noticia la comparte tu abuelita y se lo manda a sus amigas y sus amigas a sus hijos. No, o sea, se hace literal, un círculo vicioso y esta noticia falsa se replica miles, y no quiero pensar que millones de veces en cuestión así, de segundos. O sea, quieras o no, estamos en una era en la que con un clic ya compartiste algo, con un clic ya le mandaste una información hasta el otro lado del mundo, cosa que eso no pasaba hace muchos años. Y me incluyo, yo soy millennial, sí, pero a mí todavía me tocó estar ahí esperando que la página cargara y que pasaba media hora y seguía cargando la página. Y ahorita, algo que literalmente ya no hay vuelta atrás, lo envías y ya no puede regresar. Entonces, algo así es este mundo de las fake news, que es algo como mencioné, vicioso, algo que dices, ay, es que a lo mejor se lo tengo que mandar a mi prima porque a lo mejor ella va a ser Soriana o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y bueno, todo esto sucede en un contexto de posverdad. Posverdad es un término definido por el diccionario de Oxford, con la palabra del año en el 2016 y se refiere a las circunstancias en que pues estos hechos pues objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Tú vas a decir, ay amor, ¿eso qué es eso? No lo entiendo. La posverdad básicamente son las circunstancias, los momentos en los que ciertos hechos, ciertos momentos son no realmente importantes a la hora de hacer a una persona que dé su opinión. Eso significa una opinión pública, como la opinión que un ser público, que somos tú, que somos, no sé, yo, que somos tus primos, tus abuelos, todas las personas tenemos una opinión pública y que pues esto, al enterarnos de algo, apela o nos menciona o nos da énfasis a una emoción o a una creencia personal. Y esto puede pasar en muchas cosas. Por ejemplo, yo hace unos 2 días me puse a ver videos de Dallas Review. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce, que estaba desmintiendo una teoría conspirativa sobre Pizzagate, que es una teoría conspirativa muy muy fea que no la quiero mencionar, pero esto lo estoy tomando como ejemplo. Perdón, sobre pues cómo hay ciertos canales de YouTube que pues apelan que esto es verdad o que hacen dudar a sus espectadores sobre que esto es realidad. Entonces, obviamente, si a lo mejor y tú entraste por curiosidad al video de tal persona que habla sobre esto y esta persona asegura que es verdad, y tú no investigas, además, tú inmediatamente te haces una idea sobre esto, te haces una opinión al respecto y tú dices, sí, es que tiene razón y es que hay que hacer esto y aquello, y inmediatamente le mandas esta información a otras personas que va a pasar lo mismo. Lo que me gusta de los videos de Dallas, y no es por recomendarlo, simplemente lo estoy mencionando, es que él hace muy bien su trabajo de investigación. Siempre que recibimos, no sé, una noticia de parte de algún familiar, si vemos alguna noticia de así en una red social, es importante investigar todo esto, o sea, investigar si es verdad, de qué año fue. Bueno, todo esto lo estaremos hablando en unos minutos, pero quería como dar estos ejemplos más que nada para, pues, enfatizar y dar ejemplos y todo sobre las fake news. Entonces, ¿por qué es que se divulgan estas fake news? Bueno, como mencioné sobre lo del virus y todo, os estoy poniendo ejemplos más un poco actuales y reales. Siento que se ha vuelto mucho más sencillo ahora la divulgación de noticias engañosas o fake news. En un principio, creo que todo esto pasa porque estas plataformas que comparten estos contenidos como que traspasan de alguna forma una comunicación networking, y que intercambia mensajes con otras personas para
que circulen este tipo de noticias falsas. Y estas plataformas, o sea, te lo menciono más o menos porque no quiero hablar tan específico, porque yo sé que es un poco complicado de entender. Hasta a mí, que yo como que estudié este tema, se me hace complicado. Y es que las plataformas utilizan un algoritmo que distribuye el contenido como más relevante para cada usuario. Y esto lo podemos ver en Facebook, por ejemplo, si tú, o sea, con las cookies y con eso, esa teoría de que Google te escucha, básicamente es de que, por ejemplo, ay, pues no sé, a mí me gustaría saber qué pasó, no sé, en Francia hace 3 años, por ejemplo. Automáticamente, como se supone que tú estuviste buscando más o menos información, supongamos que en unos 5 o 10 minutos te empieza a aparecer estas noticias sobre lo que pasó y entonces este algoritmo, esta pues empresa que está mandando todo, se filtra entre ciertas como reglas que tienen las plataformas de redes sociales y aparecen directamente en tu pantalla. Entonces hay que tener en cuenta que este flujo de información en redes sociales se actualiza constantemente, no solo como por relevancia para el usuario, sino también de acuerdo con el alcance de las interacciones que tiene en cada post. O sea, me refiero a que cada vez que buscas, que es lo que mencionaba hace rato, cada vez que buscas cierta información o cada vez que compras algo y que te interesó una cosa pero la viste o nada más la pasaste, automáticamente va apareciendo en tu pantalla. Entonces, pues algo así es como la razón por las cuales es que fácilmente se divulgan. Obviamente también de que hay gente que se las cree y que automáticamente le envía esta misma información a muchas personas. Tengo una tía que no, o sea, yo sé que todos tenemos esa tía que comparte los memes de Piolín y que, ay, qué bonito día. Sí, es esa clase de tía es la que tengo. Que, bueno, mi papá hace muchos años trabajó en un banco, él ya es jubilado. Entonces, no voy a mencionar ni el banco, no voy a mencionar empresas, nada más voy a mencionar como el chisme para poner en contexto esto. Entonces mi tía una noche, ya eran creo que las 11, que le llama a mi papá bien asustada preguntándole, es que fulanita de tal me pasó tal noticia que según que el banco fulano de tal de España, en la sede de España quebró y que no sé qué y que no vamos a poder recuperar nuestro dinero. Yo creo que voy a ir ahorita a sacar todo mi dinero al cajero y que no sé qué. O sea, se puso muy histérica, de verdad se puso muy mal con esta noticia cuando obviamente este banco que pues pusimos como ejemplo no es que vaya a pasar realmente. O sea, obviamente un banco con esa magnitud de dinero que trae, de esa pues que ya lleva muchos años y que es un banco muy grande, no es como, no sé, una casa de empeño del pueblo, o sea, es un banco internacional y gigantesco. Va a sucederle algo así y si les sucede no va a tomar una precaución para que sus clientes no salgan perdiendo. Entonces mi papá ya le explicó todo qué estaba pasando. Entonces ahí se generó una fake news. Porque, por ejemplo, supongamos que mi tía no hubiera tenido a mi papá, o sea, no hubiera tenido a su cuñado para que le explicara esto, ella hubiera sacado inmediatamente todo su dinero, le pudieron haber robado, por ejemplo, le pudieron haber hecho tantas cosas en el camino, una y otra. Están enviando esa información a otra gente igual de vulnerable que ella, ya sean sus amigas, ya sean a lo mejor un sobrinito que también es igual de inocente, X o Y Z de personas que hayan sido pues partícipes de compartir y recibir esta información, pues se hace un círculo vicioso, que es lo que mencioné hace rato, de compartir una noticia que no es verdad. Y obviamente mi tía en este momento cuando recibió, simplemente al leer eso lo creyó, pero no vio qué era esa noticia, si era verdad, no buscó en otros medios, no buscó en otros lugares para informarse si esto era verdad o no. Entonces, en un momentito voy a platicar más a fondo también sobre qué hacer a la hora de encontrar una fake news y qué rol tomar frente a esta y también cómo detectarlas, o sea, cómo saber si es una fake news. Pero primero, antes de esto, vamos a identificar también básicamente los tipos de información falsa, perdón. Bueno, en el número 1 hay información falsa
o, bueno, entre comillas fake news, que es sátira o parodia de una noticia. Esta puede o pretende causar un daño o un engaño a forma de sátira. Por ejemplo, no sé, un ejemplo de esto me recuerda mucho a lo que se decía de Donald Trump hace unos años cuando se estaba por elegir, que es lo que sacaron como las teorías conspirativas de que la Hillary Clinton era como satánica y eso, obviamente esto no es cierto. Y empezaron como a hacer sátira y parodia de este mismo suceso cuando se filtraron sus correos electrónicos. Pero bueno, esto es como un pequeño ejemplo de eso. El segundo es contenido engañoso. Y este contenido trata el uso engañoso de una información para incriminar a alguien o a algo. Esto se pudiera como representar cuando, no sé, lo que te mencionaba a lo mejor de una vecina de que, ay, es que ya te enteraste que pasó esto, pero, o sea, cuando no está bien investigada esta información, incriminas a esa persona de algo que a lo mejor y ni le pasó a ella, que a lo mejor y ni siquiera pasó así. Entonces, estos son como pequeños ejemplos, repito. El número 3 es contenido impostor, que impostor significa hacerte pasar por algo o alguien. Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Esto puede pasar a lo mejor, bueno, yo me he enterado que hay muchas páginas que se hacen pasar por la página de Milenio, El Universal, diferentes periódicos que son genuinos, que son reales y que aportan información verdadera, y estas páginas o estas noticias tienen como, no sé realmente cómo lo hacen, pero ponen a lo mejor www.milenio con doble O, por ejemplo, .com, y después ponen lo demás, ¿no? Y obviamente si uno no ve esa diferencia de la extra O, obviamente no es una noticia o es una página directa pues de Milenio, ¿no? Porque Milenio sería MI y lo demás con una sola O, con solo una, o sea, tal cual la palabra milenio. Entonces ahí como que se hacen pasar por este periódico, pero no lo es. Perdón, es que estoy intentando como explicar todo esto, pero a la vez estoy como pensando en ejemplos, ¿eh? Pero bueno, el número 4 es contenido fabricado, que este es el que más me da miedo porque según es contenido nuevo, pero que es predominantemente falso, gigantescamente falso, que es diseñado especialmente para engañar y perjudicar, que es lo que pasó con el ejemplo de Soriana Veracruz, que supongamos que es un nuevo Soriana y que a lo mejor y lo abrió tal persona reconocida, y alguien por querer pues lastimar a esta persona o perjudicarla le llamó a estas empresas que hacen las fake news, y finalmente pues sucedió esto, ¿no? No, realmente esta información no sé si es verdad, y aquí esta obviamente es una fake news, pero yo estoy poniendo esto de ejemplo porque yo lo escuché y obviamente yo no me voy a poner a investigar si es verdad o no, porque yo sé que eso no es real. O sea, por Dios, como que es como por lógica que uno dice, ¿cómo va a ser eso cierto? O sea, hay cadenas gigantes de comida ahí dentro y como de que no se querrían ver perjudicados en un tema tan importante o tan feo, ¿no? Además que también Soriana no es una empresa chiquita, es una empresa grande que también quieras o no, pues tiene una reputación que mantener. Pero bueno, ese no es el tema. La quinta es conexión falsa, y esto se refiere cuando son los titulares, las imágenes o las leyendas que vienen atrás, abajito, perdón, del título, ¿no? Que no confirman el contenido. A esto se refiere como de que fulana de tal apareció en tal sitio, ¿no? Y ponen una imagen que no va de acuerdo ni con el título ni con la nota en sí, y con nota me refiero como con todo lo que se ha escrito sobre este título, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también, hay que aprender a leer bien una nota periodística. El número 6 es el contexto falso. Y este es cuando el contenido, perdón, genuino, y genuino me refiero al contenido verdadero, se difunde con información de un contexto falso. Por ejemplo, me acuerdo bien de una noticia que según mencionaban de que
en no sé qué lugar, ni siquiera me acuerdo porque eso ya lo leí hace años, pero era de que un restaurante había sido cerrado por no sé qué carne de perro y habían puesto las imágenes. Esta información que estoy dando en este momento era real y eso ya tiene muchos años. Entonces, según actualmente, hace como unos meses atrás, vi una noticia parecida que decía, pero que eso pasaba aquí en México y esa noticia que yo vi era en otro lado. Entonces entré por curiosidad, dije a lo mejor y pues quieren rememorar, no sé, no se me ocurrió la verdad. Entré y habían puesto la misma imagen de esa otra noticia y obviamente el contexto de lo que estaba pasando, y con contexto me refiero a todo lo que realmente pasó, no era verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces siempre hay que checar las imágenes. Bueno, ahorita vamos a hablar ya de eso. Nada más termino con el número 7 con los tipos de información falsa, y es el contenido manipulado. Y esto es cuando una información o las imágenes genuinas se manipulan para engañar. Es básicamente también lo que mencioné anteriormente de que hasta la misma foto de esa noticia que había pasado siglos atrás, bueno, no siglos, pero años atrás, estaba sucediendo según, pero obviamente era falso. Pero bueno, vamos ahora a hablar sobre qué rol tomar frente a las fake news. Hay que tener en cuenta que estas fake news, las noticias falsas, están impactando no solo el hecho, bueno, el derecho, sí, a la información, sino que también trata de un fenómeno que tiene incidencia también en la sociedad en su conjunto y que afecta a la integridad democrática. Y esto me refiero como con la política, ¿no? Y con esto podemos dar ejemplo como de las noticias que se decían de AMLO o de ciertos otros candidatos en aquella época que se estaba por elegir un nuevo presidente aquí en México. Y hay que poner en cuenta que debemos de reflexionar sobre qué rol debemos de tomar como sociedad y también hacia los comunicadores y comunicadoras al respecto. O sea, me refiero, o sea, yo soy comunicóloga, bueno, todavía no porque todavía no me gradúo, pero estoy por serlo. Entonces, uno como responsable de informar, hay que tomar en cuenta que uno no puede ir o sea, yo no puedo venir aquí al podcast y decir, ay, empezar a hablar de algo que yo no sé y que no conozco, ¿no? Por ejemplo, lo de las fake news, imagínate que yo no supiera todo esto, que yo no estuviera aquí presentando como ejemplos y hechos reales, obviamente mi credibilidad y no estaría y obviamente difundiría, sí, difundir, empezaría a difundir, es más fácil, empezaría a difundir una fake news, ¿por qué? Porque toda esta información es falsa, pero bueno, el chiste es que el rol que tenemos que tomar es no ponernos a enojar ni poner como de que, ay, en redes sociales me refiero, no poner, ay, que es que no sé qué, que me mandaron eso y que no es cierto, o sea, no ponernos como en histeria, como en mal plan. Simplemente hay que hacer un llamado, a lo mejor postear como, no sé, a tus amigos, oigan, ¿saben qué? Pues no manden esa información porque es falsa. Intentar como entrar en paz con uno mismo, como que ser no positivos, pero intentar eh, sentar bien en cabeza esta noticia y pienso que lo mejor que puedes hacer en este caso cuando recibes una fake news es reírte, o sea, obviamente al saber que es una fake news, pero bueno, ahora sí, ¿cómo detectar una fake news? Esto es muy importante porque hay veces que uno pues se deja llevar a lo mejor por el título, por la imagen, por lo que viene en la nota y uno no sabe bien cómo diferenciar. Uno puede abrir Facebook hoy y al ratito estar después de checar los memes y eso. Fulanita de tal apareció en tal sitio descuartizada, por decir, ¿no? Y uno dice, ay no, ¿qué pasó? Y lees la información, ves todo y tú crees que es real, pero aquí te voy a dar unos tips para que pues conozcas una forma, entre comillas, fácil. Para mí sí es fácil, pero sé que para algunas personas puede ser como de que, ay, es que yo no sé cómo diferenciarlo, ¿no? Para diferenciar o detectar o conocer que es como eh, una fake news, ¿no? En el primero, que siento que es muy importante, hay que desconfiar completamente de todos los títulos grandes y en mayúsculas. Y esto me refiero, si tú abres un link de una noticia
y directamente aparece en mayúsculas o súper grandes, esto directamente significa fake news. Este tipo de titulares están realmente diseñados para que impacten, y esto me refiero para que te llamen la atención y que vayas todo emocionado a ver qué es el nuevo chisme o qué es la nueva noticia que está sucediendo, ¿no? El número 2 es que tenemos que analizar la sección acerca de o about en el sitio de esta página, ¿no? Y te voy a explicar por qué. En los medios más confiables, esta parte de la página bueno, incluye datos muy importantes acerca del equipo, del financiamiento, la dirección donde pues funciona el medio, el contacto, otras características que sean verificables, características que sean relevantes en una empresa, ¿no? ¿Y dónde puedes encontrar esta información? En algunos periódicos virtuales, en este caso, pues los puedes encontrar al abrir la página, o del lado izquierdo he visto, o del lado derecho, o por lo general están hasta abajo después de la nota, ¿no? Entonces hay que checar bien ese acerca de o about, que es en inglés. Y en aquellos sitios que no son creados específicamente, perdón, me equivoqué, en aquellos sitios que son creados específicamente para difundir contenido falso, esta sección por lo general o no existe o está incompleta, o los datos que tienen ahí no son verificables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya de plano sería mucha chamba para los que hacen las fake news, como ya todavía poder poner toda esta información y que según que se verifique y que haga pasar como que es real. Pero bueno, el tercero es chequear los links y las citas. Y esto no nada más es para una fake news, o sea, para una noticia tal cual en una red social, sino para cualquier información que tú captures o tengas. Siempre, siempre, siempre es importante verificar las fuentes que tiene la noticia o cualquier información que recibas. Si estos vínculos o estos links que aparecen como para verificar la noticia redirigen a páginas que no están ni relacionadas con lo que va la nota, y el artículo el artículo ya es automáticamente sospechoso y no debería de compartirse. Para esto creo que es importante también buscar estas citas que se mencionan en Google o en algún otro buscador para verificar que efectivamente hayan sido declaraciones o que los hechos hayan sucedido como se menciona en esta nota. Ahora, el número 4 es desconfiar de las URLs o links similares a sitios conocidos. Es lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, lo de Milenio, ¿no? Que en vez de que sea tal cual milenio.com, sea milenio con doble O. Entonces hay varias ocasiones que esta estrategia de los sitios que difunden las noticias falsas les funciona, porque es utilizar un vínculo bastante similar a otros portales que son conocidos, y esto pues obviamente lo hacen para confundir al lector y que éste difunda datos falsos. El número 5 es encontrar una fuente local y consultarla, alguien que está en el lugar de los hechos, que puede proveer información crucial y no se necesita ser parte de un medio de comunicación como para poder hacer esto. Y esto me refiero como a lo mejor si estás en una población más pequeña, donde tú mismo puedes ir a corroborar lo que pasó y no dejarte guiar por lo que dijo pues el periódico de tu pueblo, o a lo mejor la vecina chismosa que lo dijo. Mejor ir tú mismo y verificar esta fuente. El número 6 es realizar una búsqueda inversa de imágenes, y esto me refiero que, como mencionábamos en lo de pues de que vendían carne de perro en un restaurante, de que yo encontré esta información en otro país y lo vinieron a poner como si fuera aquí en México. Esa imagen que yo encontré era la misma, obviamente. Entonces lo que uno puede hacer es tomar esa imagen o de imágenes, descargarla, ir a imágenes en Google, o sea, buscar, y puedes ir a buscarlas y puedes adjuntar, y ahí automáticamente te van a aparecer de en dónde o en qué sitios han aparecido, y ahí puedes ver tanto la información de un sitio pues genuino como podría ser, no sé,
Milenio, vamos a poner el ejemplo de Milenio, y que a lo mejor y ni siquiera era eso, ¿no? Que a lo mejor y era otra cosa diferente, y podemos ver a lo mejor hasta las otras páginas de fake news que pues están utilizando esta imagen para desinformar a la gente. Y bueno, ya para finalizar con este tema de las fake news, hay que también aprender a desmentir las fake news. Y esto me refiero, por ejemplo, a lo de mi tía, que pues hay gente que no se toma bien que uno le corrija, y eso ha pasado a lo largo de muchas personas, de que se sienten o mal o se ponen como muy histéricas o se ponen como muy piquis a la hora de que alguien les dice, no, es que tú estás mal porque aquí está la información verdadera, y como que al hacerles ver que ellos están en un error se pueden pues sentir mal, si se puede decir de esa forma. Pero bueno, no se debe hacer daño. Bueno, a esto me refiero a que antes de comenzar a desacreditar, hay que obviamente asegurarse de que no se estén compartiendo rumores falsos y evitar convertirse en una de esas miles de personas que dan crédito a un tweet falso y retuiteándolo también. Esto es, por ejemplo, del lado contrario, ¿no? Como si mi tía hubiera hecho caso de este primer tip, a lo mejor ni se hubiera preocupado, ¿no? O más bien la amiga que le mandó esa situación no hubiera hecho que mi tía se preocupara. La segunda es utilizar búsquedas personalizadas, y a eso me refiero a que si se quiere determinar la certeza de algo, si quiere uno ver si es verdad, hay que empezar con una búsqueda. Simplemente vas a Google y buscar, ¿no? Fulano de tal o cosa de tal o apareció esto, y ahí vas a ver la información. Por lo general en Google te aparecen primero las noticias, pues obviamente que son reales, ¿no? Por lo general te aparecen primero los periódicos digitales más importantes, y obviamente estos periódicos no se van a pues arriesgar a compartir información falsa, ¿no? Número 3, hay que comprobar la imagen, lo que mencionamos anteriormente en el punto de pues revisar las imágenes. Hay que comprobar la imagen, que si se usa Google Chrome se puede hasta arrastrar la foto en el mismo buscador y soltar la foto, y de esta manera se puede comprobar si esta imagen corresponde al hecho en cuestión. Automáticamente te va a aparecer toda esa información. Ok, y la última, hay que encontrar a alguien local que pueda proveer el contexto crucial, que es lo que te mencionaba hace rato, o sea, que no necesariamente, pues, tienes que ir tú al hecho, sino que simplemente preguntar o buscar esa información. Obviamente, si no se conoce a ninguna persona que pueda verificar esta información, poniendo un ejemplo, Twitter no nada más propaga falsificaciones, sino que también cuenta con opciones de geolocalización, que estas también pueden ser útiles para encontrar testigos. A través de estos, como estas herramientas, se pueden confirmar detalles tal vez simples, pero que pueden ser muy importantes a la hora de corroborar una información y presentar la evidencia que se ha encontrado al respecto. Entonces creo que esto es importante, y también mencionárselo a las personas, ya que tú hiciste tu investigación, puedes ir con esa persona y decirle, ¿sabes qué? La noticia que me dijiste el otro día no es verdadera, así que me gustaría mencionártelo con hechos y todo, y mostrándole obviamente todas estas informaciones verídicas que tienes, pues que esa noticia falsa que está divulgando pues no es verdad, ¿no? Entonces, también creo que no hay que uno esperanzarse o esperar que toda esta información buena se vaya a alcanzar a todos. Obviamente se ha dicho que la desacreditación de las imágenes de los medios sociales es un esfuerzo fútil, o más bien dicho inútil y sin esperanza, similar como a golpearse la cabeza con una pared. Esto es como un ejemplo. Obviamente la propagación de información falsa es realmente un negocio para algunos. Voy a buscar el video que vi hace un tiempo, bueno, no hace poco, honestamente, donde un joven fue como a entrevistar a gente aquí en Ciudad de México que realmente ganaba mucho dinero difundiendo falsa información. Entonces, este video lo voy a postear en mis redes sociales ya que se suba el podcast, y de todas formas pues ahí vayan checando las redes sociales para que pues puedan ver este video y también se informen al respecto, para que vean que yo no vengo aquí a mentirles ni a decirle pues ahora sí que información falsa, ¿no?
Entonces, quería como comentar todo esto porque siento que es importante uno en esta época en la que estamos tan metidos en el internet, aprender a conocer las noticias verdaderas, lo que es verdad, lo que es falso, lo que es fabricado y lo que de plano te quiere engañar, ¿no? Es como un círculo vicioso también esto, o sea, el desmentir fake news no es fácil y como mencionaba hace rato, yo sé que no es como algo que uno diga, no, pues ya con que yo diga que no es verdad, todo el mundo me va a creer, va a haber gente que sí, va a haber gente que no, y va a haber gente que se lo va a tomar bien y gente que no. Hay que ser conscientes que en la vida y en todos los aspectos siempre va a haber gente que crea y que no crea. Mientras tú como persona te informes bien, no va a haber nadie que te engañe. Entonces, siento que es muy importante aprender a informarse, aprender a buscar información. Y yo sé que hay veces que da hueva. Honestamente, hay veces que da mucha flojera decir, ay, ¿cómo para qué la busco? Si yo ya sé que es mentira, puede que a lo mejor y esta noticia que parezca falsa al final y es verdad, o puede que sea lo contrario, pero por lo mientras tú investigaste y nadie va a venir a decirte lo contrario, ¿no? Pero bueno, ya para terminar con este episodio, vamos rápidamente a Pixar Time, que si no mal recuerdas, esta sección es de recomendaciones de la semana, ya sean libros, películas, anime, cómics, series, canciones, artistas y demás. En este caso voy a mencionar unas cuantas películas, muy pocas son actuales, la mayoría son como de 1800, algunas hasta son de blanco y negro, pero son películas muy buenas, no he visto todas, pero pues he leído las reseñas y esto, entonces yo creo que sería bueno como que las checaras, ¿no? La primera es Al filo de la noticia, dirigido por James L. Brooks, y esta fue dirigida en 1987. Este director dirigió esta película como para dar muestra de una redacción de secciones de noticia de un canal de televisión, o sea, como un noticiero, ¿no? Y esta película como que te da a entender y te sumerge en este asunto de entender cómo es la profesión y cómo es este asunto de la investigación. Así que yo creo que esta película puede ayudar muchísimo a que tú te inspires tal vez a buscar información, y si eres comunicólogo a lo mejor este te inspira como a esta profesión, ¿no? Entonces, otra película que es muy buena, bueno, no es tan actual, casi, es de 1999, ya casi para los 2000, ¿no? Esta película se llama El Dilema y es dirigida por Michelle Mann. Toma el caso real de una denuncia contra una tabacalera y esta pues habla del periodismo en cuanto a poder necesario para como denunciar estas grandes corporaciones, y esto es importante porque también se hace una investigación súper grande y aquí tú puedes como saber y diferenciar una gran investigación de algo importante, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo hice un trabajo sobre una camaronera de Tailandia que tenía esclavos pues extranjeros ahí. Entonces obviamente pues hubo notas fake news que hablaban muy feo de lo que pasó y hay notas buenas que investigaron y obviamente pues dieron los hechos verdaderos. Entonces más o menos doy un ejemplo como para que te adentres a esta película. Um, Otra película es Buenos Días Vietnam, del director Barry Levinson. Esta película es de 1988 y este es como de radio. Así que vamos a adentrarnos al mundo del radio y del podcast. Y esto plasma una maravillosa cinta. O sea, en esta película me encanta porque cuenta como un pinchadiscos local que revoluciona a la emisora durante la guerra de Vietnam, que eso pues fue muy desafortunado y también me imagino que en su época hubo muy mala información al respecto. Entonces creo que es una muy buena forma como de no sé, de conocer un poco más también el mundo de la radio y eso, ¿no? Y ya ahora sí para finalizar, de un director muy conocido, y este yo creo que les va a interesar a muchos, es de Steven Spielberg. Esta película es mucho más actual en comparación a las demás, es del 2017 y se llama Los Archivos del Pentágono. En esta obra, este señor Spielberg rodó a toda prisa este film, literalmente, porque era sobre una importante labor de
del Washington Post. Más que nada para destapar el Watergate. Si no sabes bien qué es esta onda, ve a ver la película porque está súper interesante. Habla sobre la llegada de Trump al poder. Hizo que el director como rodara este film, así como sobre el poder que tiene la prensa a la hora de todo este asunto de las noticias y sobre todo es como democracia, sí, pero créeme que va a ayudar mucho a cambiar una perspectiva sobre cómo a la hora de las noticias cuando se difunden así, rápido, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es todo por este episodio. Yo sé que estuvo a lo mejor un poco largo y yo creí que no iba a ser para nada largo porque estoy yo sola, pero creo que más que nada intenté darles como toda la información posible sobre las fake news. Si quieres saber más al respecto, casi todos los días he estado posteando desde la semana pasada, si no estoy mal. Información sobre las fake news. Toda esta semana voy a estar compartiendo y a lo mejor y la otra, pero obviamente voy a andar posteando mucha información al respecto porque creo que es importante informarnos y conocer qué es verdad y qué no. Pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerda que nos pueden seguir en YouTube, Spotify, iBooks, no sé cómo se pronuncia esto, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud y si no estoy mal también en Google Podcast. Entonces creo que eso ha sido todo. Sigue las redes sociales del podcast. Tenemos Facebook como el podcast de la novia de Frankenstein. Nos encuentras en Twitter e Instagram como @FrankensteinPod. Repito, Frankenstein por si se te fue alguna letra. FrankensteinP. La P no, porque estoy leyendo aquí de Frankenstein Pod. Pero bueno, P-O-D, por si se te antoja ir a checar a Instagram o Twitter. Y si escuchas como ruiditos que ya está empezando a llover, entonces ya me están apurando aquí las lluvias para que cierre el capítulo. Y bueno, ya finalmente el correo electrónico es lanoviadefrankenstein.hablade@gmail.com. Y listo, muchas gracias por escucharme, te veo en el próximo lunes en un nuevo episodio. Nos vemos, adiós.